Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Les invito a leer la palabra de Dios. Vamos a entrar en una reflexión bíblica. Y la vamos a llamar ¿qué es el Evangelio? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Cómo es que lo llamamos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Para qué? ¿Y por qué? Lo vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 1, el verso 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, ya leímos en el primer texto, el Evangelio es el poder de Dios. Ahora bien, ¿quién es el autor del Evangelio? San Marcos capítulo 1, el verso 1 leemos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así está escrito en San Marcos capítulo 1. Pero el Evangelio en sí, ¿qué es? El Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es la carta de Dios al hombre. Es la hoja de ruta que Dios ha dejado para que los que quieran ir al cielo se guíen a través de lo que allí se encuentra y pongan en práctica lo que Dios enseña y en consecuencia disfruten de las bendiciones eternas. Por eso Jesús fue claro y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Con un fin: el que crea el Evangelio y se bautice será salvo, pero el que no crea será condenado. Importante aclarar que él fue el primero que dio la primera enseñanza acerca del Evangelio. Lea San Marcos capítulo 1, el verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ya sabemos, el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es la carta de Dios, la hoja de ruta que Dios le deja al hombre. ¿Está claro? Eso es el Evangelio. 2. ¿Para qué es el Evangelio? Bueno, es para salvación. Esto es lo que dice el verso 16. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Nadie puede ser salvo sin Jesucristo a través del Evangelio. Si un hombre quiere conocer la salvación descrita por Dios, le hago saber que no le sirve haber leído el libro titulado El Hueco, o tampoco le sirve haber leído el libro, de las matemáticas. Tampoco le sirve haber leído la Suma Teológica de Tomás de Aquino o la Suma contra los Gentiles. Tampoco le sirve haber leído una evidencia que exige un veredicto. No, para el hombre ser salvo debe entonces de leer el Evangelio y vivir el Evangelio, porque el Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. ¿Escuchó usted? A todo aquel que cree. Porque una cosa es leer el Evangelio y otra cosa es creer el Evangelio. Hay mucha gente que lee, la Biblia la tienen en un atril, en la sala principal, abierta en el Salmo 91, y verdaderamente han convertido la palabra de Dios en un símbolo de agüeros.
Pero la verdad, el evangelio es para salvación. Por eso Jesús dijo, el que crea el evangelio y se bautice, será salvo. Ahora, 3. ¿Por qué? Bueno, porque en el evangelio, según el verso 17, se revela la justicia de Dios. Eso es lo que dice el verso 17 del capítulo 1. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Escuchó usted? Entonces, la razón del evangelio es por una sola causa, la justicia de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Sencillo, que Dios hace notorio a todo el mundo de diferentes formas el evangelio, para que el día cuando Él regrese por su iglesia, usted se ha llamado a dar cuenta el día del juicio, no pueda decir que no sabía nada. Según el evangelista Lucas, en el libro de los Hechos, dice que Dios no dejó sin testimonio a los antiguos, dándoles el fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón. Según Romanos capítulo 1, el versículo 18 en adelante, dice que el hombre es inexcusable, porque lo que tiene que ver con la evidencia de Dios, dice que les es manifiesto por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, vale la pena tener en cuenta que si los seres humanos pasan por la vida inadvertidos y no le ponen cuidado a lo que Dios les enseña en su palabra, pues el día del juicio no van a poder decir que no escucharon, porque Dios está haciendo que el evangelio llegue casa a casa, en los parques, en las prisiones, en los hospitales, en los lugares más recónditos del mundo. Finalidad, que nadie escape a la justicia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? A través del evangelio. Dios genera el conocimiento a través del evangelio. El hombre, al escucharlo, está llamado a tomar una decisión, sea a favor o sea en contra. Pero en el momento que usted tome esa decisión, se da uno de dos eventos. Se salva porque el evangelio es para salvación, o se condena porque lo rechaza, porque en Dios no existe un lugar intermedio. En Dios se es o no se es. Y por eso es que dice el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, Dios revela su justicia a través del evangelio, generando conciencia acerca de las consecuencias que tendrá el hombre cuando obedece el evangelio o cuando lo rechaza. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? El que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, ni mi Padre le juzga. Las palabras que yo les he hablado, estas le juzgarán en el día postrero. Así que si algo debe de tener claro la humanidad hoy, es que el evangelio se predica para que usted sea salvo, pero también se predica para que usted no tenga excusas. Por eso, inclusive, en el periodo llamado la semana 70 de Daniel, encontramos a 144,000 hombres inmunes a los ataques del sistema satánico, convertidos en los misioneros para el pueblo de Israel. Y como si fuera poco, Dios levanta 2 testigos, según el capítulo 11 de Apocalipsis, para dar testimonio del mensaje de Dios. Y además, según el capítulo 14, habrá un ángel que predicará el evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Finalidad, que nadie diga que no escuchó el mensaje de Dios. Y hoy sí que me gozo. Por ejemplo, en Colombia,
A esta hora hay más de 5,000 pastores, sin contar la cantidad, miles de creyentes que están predicando el evangelio a esta hora, en la oficina, en un colegio, en una universidad, en una prisión, en un hospital. Es que Dios es generoso. Dios quiere llenar de todo conocimiento al mundo entero con relación al evangelio, para que el día que Dios los llame a cuenta, no digan no sabía, no digan no me dijeron, no digan yo no conocí. Pues Dios hasta la saciedad está haciendo posible que el evangelio sea predicado a través de muchos medios y de muchas formas, porque hoy como ayer Dios utiliza sus instrumentos. Cuando uno lee el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, el versículo 1, puede entender que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿escuchó usted? En la antigüedad Dios utilizó cualquier cantidad de medios, estrategias para hacer llegar su voz al pueblo. Hoy no es la excepción. Hoy hay predicadores en todo el mundo. Los medios de comunicación masiva, las redes sociales, persona a persona. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza la de Dios! Haciendo de que su palabra corra y que el mundo sea consciente de esta gloriosa verdad. Por eso, si usted se pierde, no vaya a decir que no le anunciaron el evangelio, porque gracias a Dios, hasta hoy hay quien le predique en la tierra. Eso sí, usted escucha el mensaje, pero usted es el llamado a tomar esa decisión importante de acercarse a Dios por la fe para ser salvo. Recuerda, el evangelio se predica para salvación. El evangelio se predica porque es un mandamiento de Dios. El evangelio se predica porque es, escuche bien, el medio a través del cual el mundo ha de ser juzgado. Si lee la carta a los Romanos, el capítulo 2, el apóstol Pablo dice: el día en que Jesucristo juzgue a los hombres conforme a mi evangelio. ¿Lo escuchó? La herramienta a través de las cuales los hombres serán confrontados el día del juicio es nada más y nada menos que el evangelio. ¿Y por qué? Porque en el evangelio usted encuentra lo que debe hacer para ser salvo. Y usted encuentra lo que pasa si no obedece lo que el evangelio dice. Por eso es que dice en el evangelio: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por eso la pregunta hoy es muy importante para usted. ¿Estás dispuesto a creer al evangelio? ¿Estás dispuesto a obedecer el evangelio? ¿Quieres ser salvo? No tienes sino una salida: Jesucristo a través del evangelio. Y está a tu alcance. ¿Lo recibirás hoy?